Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente a todos los que están ahí en sus casas. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos con el Señor que haya puesto en sus corazones el que nos reunamos a través de estas redes y poder compartir el mensaje de su palabra. Hoy estamos en la casa de la familia Guzmán Herrera en la Trinidad de Moravia, que abrieron sus puertas para que hoy se convierta en el templo de nuestra querida congregación La Gracia. Aquí junto con un grupo de hermanos que están de manera presencial, hemos pasado un tiempo previo meditando la palabra del Señor, en oración también, y ahora pues compartiendo con todos. El tema de esta noche es el de Mateo capítulo 5, estamos en el tema de Jesús, el predicador, y analizando los versículos del capítulo 5, del 6 y del 7, un discipulado que el Señor le dio a los apóstoles a lo largo de 3 años y medio, así que nosotros no vamos a pretender correr sobre esto. Y hemos entrado en la parte de las bienaventuranzas, que significan feliz, dichosos, gozosos. Ya analizamos la primera bienaventuranza, a los pobres en espíritu, la segunda, bienaventurados los que lloran. Y hemos estado pues ahora en la tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La semana pasada tuvimos un problema con el audio. Y aunque ya habíamos grabado el mensaje, el audio no nos ayudó mucho. Entonces vamos a volver a tocar el tema de la semana anterior y vamos a presentarlo de nueva cuenta. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias. Espero que usted saque su Biblia, su libreta de apuntes, para ver qué nos va a decir el Señor esta noche. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el verso 12. Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Y dice la palabra del Señor: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados, felices, dichosos, gozosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado y buen Padre, Señor de gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús, presentamos, Dios, este tiempo de meditación. Presentamos nuestra mente y nuestro corazón, para que tú nos des sabiduría de lo alto y podamos escuchar tu voz. Que nos hables a nuestro corazón conforme la necesidad que cada uno tengamos. Y si hay alguien que no te conoce, oh bendito Dios, que pueda ser una noche de salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Entonces, estamos en el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recapitulando un poco de lo que hablábamos de los mansos, la mansedumbre es una señal de debilidad en el mundo. El mundo piensa que ser una persona mansa es ser una persona débil, una persona incapaz, una persona derrotada, una persona fracasada. Pero como los pensamientos del Señor y los caminos del Señor son diferentes a los del hombre, resulta que para el Señor, bienaventurado son los mansos. Y tiene una consecuencia, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansa es una persona que sabe resistir los ataques. Mansa es una persona que aprendió a poner la otra mejilla. Mansa es una persona que aprendió a llevar la carga, el doble de distancia que le habían impuesto. Mansa es una persona que se niega a vengarse de los males que le han hecho, dejando todo en las manos del Señor. Porque dice o reconoce la autoridad de Dios, quien dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero no podemos pensar que una persona mansa es una persona débil. Todo lo contrario. Una persona mansa es una persona fuerte. Porque no es mansa para los hombres. Es mansa para Dios. Dice la palabra del Señor, todavía seguimos recapitulando lo que hemos aprendido. Dice la palabra del Señor que Moisés fue el hombre más manso que había nacido sobre la tierra. Pero Faraón y los siervos de Faraón y el pueblo de Egipto jamás pensó que Moisés era una persona mansa. El pueblo de Israel, cuando Moisés venía bajando después de estar 40 días con el Señor y le dio las tablas de la ley, y Moisés, enojado, quebró las tablas de la ley, jamás hubiera pensado el pueblo que Moisés era una persona mansa. Pero Dios lo reconocía como manso. Porque para Dios manso es una persona que se sujeta a Él, que se humilla a Él, que se rinde a Él, que depende de Él. Es una persona que reconoce que sin Él no puede hacer absolutamente nada en su vida. Pero esto vamos a llevarlo no solamente a la parte ministerial. Sin Él no podríamos hacer ministerio, sin Él no podríamos servir al Señor, sin Él no podríamos hacer absolutamente nada, pero tampoco en los trabajos seculares, tampoco en la vida familiar. Sin Él estamos perdidos. Nos esforzamos para vivir sin Dios. Eso es orgullo, eso es arrogancia, eso es necedad. Pero cuando somos mansos, cuando reconocemos que Dios nos está llamando y venimos a su llamado, cuando reconocemos que Dios tiene un plan para nosotros, aunque sea contrario al plan que yo tenía, y rechazo mi plan, me deshago de mi plan y acepto el plan de Dios, cuando dejo que el Señor me ponga su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera, cuando llego a ese punto, entonces soy manso, me transformo en un siervo de Dios, no en un siervo de los hombres. Vivo para el Señor, por el Señor, para su gloria. Si estoy triste, si estoy quebrantado, si estoy afligido, sigo viviendo para Él porque soy su siervo, soy manso. Si hay mejores oportunidades en diferentes lugares que nos llaman porque supuestamente por allá está la bendición de Dios, recuerdo que el Señor donde me puso es en este sitio y soy manso permaneciendo en Él, aunque todos quieran irse. Mansedumbre es obedecer, vivir, depender del Señor, dejarnos llevar por Él. No que se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Avanzamos. El ejemplo supremo de mansedumbre es el Señor Jesucristo. Moisés es un tipo de Cristo, una sombra de Cristo. Pero Moisés llegó cierto momento en que dejó la mansedumbre de lado y cometió un pecado.
y no le dio la gloria a Dios y eso le costó. Pero en el Señor Jesucristo su mansedumbre fue perfecta, siempre perfecta. Ahora, las personas no veían al Señor Jesucristo tampoco como una persona mansa. Cuando el Señor empieza su ministerio, llega a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, entra en el templo y ven que están vendiendo animales y vendiendo palomas. Y el Señor se molesta, se enoja, hace un látigo, saca a todos los animales, vuelca las mesas, las monedas ruedan por todo lugar, echa a los comerciantes y les dice: es que ustedes hicieron de la casa de mi padre un mercado. Y mi casa, casa de oración será llamada. ¿Qué les pasa? Y el Señor los confronta. O sea, para estos hombres el Señor no era manso, pero para el Padre Eterno sí. El Señor es el que separa y habla de los escribas y fariseos y los confronta. Todo el pueblo les temía, nadie quería enfrentarse a los escribas y fariseos porque hasta los expulsaban socialmente. Y el Señor los confronta y les dice la realidad con dolor en su corazón, porque Él quería que se convirtieran. Pero les decía: escribas y fariseos, hipócritas. O sea, para los hombres el Señor jamás hubiera sido reconocido como manso. Pero la mansedumbre de Cristo se da porque está completa, total y absolutamente sujeto a la voluntad de Dios. Esto es lo que va haciendo el cambio de lo que el mundo ve y de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Avanzamos un poquito más. Cuando el Señor Jesús, déjenme parafrasear textos porque los versículos son varios, ¿verdad? El Señor Jesús es antes de todas las cosas por Él subsisten. Él es Dios, Él es eterno. ¿Okay? Pero un día, según el plan perfecto de Dios, el hombre necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Entonces Dios se reviste de humanidad, toma un cuerpo humano, se reviste de humanidad, nace de una mujer, se reviste de humanidad, y le predica al hombre en garganta de hombre, o sea, le habla al hombre el mensaje de Dios, le explica al hombre lo que los hombres no habían logrado entender, les enseña el espíritu de la palabra de Dios. Cuando vayamos adelantando con estos estudios, vamos a ver que el Señor dice: ¿oísteis que fue dicho? O sea, hay maestros que enseñaron lo que se había dicho. Y Él dice: mas yo os digo. O sea, enseñando a profundidad o con perfección qué era lo que se había querido decir. Entonces Dios mismo se hace hombre y entre una de sus tareas es enseñar la palabra a los hombres. Y esto le cuesta el repudio de los maestros de aquel tiempo, de los rabinos, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. Y uno dice: pero ¿cómo Dios deja su trono de gloria y viene a esta tierra para ser ofendido, para ser insultado? Lo hace por una simple razón, porque se había puesto bajo la voluntad del Padre y había aceptado dejar su trono de gloria, como dice Filipenses, y hacerse siervo, no señor, porque dice la palabra: es que yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El Señor de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores, delante del cual un día se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos van a reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Ese mismo Señor en aquel momento se había humillado y se había hecho siervo. Había cargado con el yugo
para poder justificar al hombre, para tomar los pecados de la humanidad sobre su cuerpo, por indecibles que estos puedan ser, ya sea el pecado de fornicación, de asesinato, de drogadicción, de homosexualismo, lo que sea. No hay pecado que el Señor no perdone en la cruz del Calvario. El Rey de Gloria se hace siervo, se hace hombre, se humilla para cargar los pecados nuestros. Y dice la palabra de Dios, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No tenía que hacerlo. No estaba obligado a hacerlo. Pero lo hizo. Porque se había sujetado a la voluntad del Padre. Ahí estaba en Getsemaní. No estaba pidiéndole al Padre que cambiara el plan y que no tuviese que darse la crucifixión. No, eso estaba listo. Él sabía desde siempre que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Sino que no había experimentado nunca una separación con el Padre. Y él decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, que no haya una separación espiritual ni siquiera en la cruz del Calvario. Pero lo que pasa es que al cargar con los pecados del hombre, identificarse con nuestros pecados, la paga del pecado es muerte, es separación, y hubo un momento de separación de Dios. Y eso lo llenó de angustia. Sin embargo, el Señor decía, mas hágase tu voluntad. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Hoy Dios quiere que nosotros seamos como el Señor Jesucristo. Porque de hecho, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, la buena obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, es formar a Cristo en nosotros, formar el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo en nosotros. Y esa personalidad involucra ser manso. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ser manso y humilde de corazón tiene consecuencias, tiene ventajas. ¿Por qué las personas siempre viven en una lucha completa? ¿Por qué nunca están en paz, aunque tengan todo lo material que la sociedad puede ofrecer? Porque lo material nunca va a dar tranquilidad, nunca va a dar paz. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, aprendemos de Jesús, vivimos a Cristo o dejamos que Cristo viva en nosotros. Y la mansedumbre se manifiesta en toda su esplendor, tiene una consecuencia. Y hallaremos paz para nuestras almas. ¿Cuántos necesitan paz en esta hora? ¿Cuántos necesitan paz en este momento? ¿Cuántos están pasando pruebas y dificultades y no la están resolviendo a la manera de Dios, la están resolviendo a su manera? Aunque le estén pidiendo a Dios, Señor, ayúdame con esto, lo siguen haciendo a su manera y no se humillan ante la poderosa mano de Dios y no dejan que la obra de Dios se manifieste en ellos. Y aunque lleguen a tener la victoria y aunque se llegue a solucionar su problema, no porque Dios lo está haciendo, pueden tener la victoria, pero no van a tener paz. La victoria es dulce cuando hay paz acompañándola. El Señor dijo, mi paz os dejo. No, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero yo analizo esto, lo complemento con lo otro y me doy cuenta que para alcanzar esta paz necesito la mansedumbre. Cuando el Señor dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, uno dice, amén, porque yo quiero eso. Pero esa paz es una consecuencia de la mansedumbre. Un creyente no es manso
porque se propone ser manso, sino es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Una consecuencia de estar con Cristo. Yo no puedo ser manso separado de Cristo. La mansedumbre que yo pueda vivir como creyente es la mansedumbre de Cristo, no es mía. El estar con Cristo día a día, el estarme llenando de Él, el estarlo conociendo mejor, me permite entonces que la mansedumbre se pueda manifestar en mi vida. La mansedumbre de Cristo como consecuencia. No se trata de que yo imite a Cristo, sino que Cristo pueda vivir en mí su mansedumbre, así como su amor, su gozo, su paz, también su mansedumbre. Nos cuesta porque el mundo sigue diciendo que la mansedumbre es un síntoma de debilidad, que la mansedumbre es un síntoma de fracaso. Pero la mansedumbre es un síntoma de estar con Cristo. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Mira, es que aquella persona tiene una iglesia llena de almas. Ese hombre es un hombre de Dios, o esa mujer es una mujer de Dios. Mira cómo tiene su clase de escuela dominical. No, eso no implica, esos no son los frutos de los que está hablando. Los frutos de los que habla es que se refleje la vida de Cristo en mi vida. Eso es de lo que se está hablando, de lo que está llamando. Ahora, dentro de esta mansedumbre, yo tengo que aceptar que Dios no me llamó a la iglesia para ser señor de la iglesia, para ser príncipe de la iglesia, para sentarme en un trono dentro de la iglesia. Dios me llamó para ser un siervo de la iglesia. Y cuando yo soy siervo de la iglesia, estoy aceptando someterme a las personas a las cuales voy a servir para la gloria de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? A pesar de que con la palabra del Señor nos hable y el Espíritu Santo nos confronte y nos muestre que esta es la voluntad de Dios, someterse a servir a otras personas es lo que más duele a cualquier persona. Servir, someterse, darse, entregarse. Darme yo y lo que tengo también, lo que Dios me ha dado, para poder ser de bendición para otros. Queremos hacer la obra de Dios, pero no queremos ser siervos de Dios. Y entonces se levantan obras que Dios no las está haciendo. Son muy humanas. Y entonces se hacen de forma humana, no a la manera de Dios. Mansedumbre. Una persona que alcanza la mansedumbre es una persona que ha alcanzado la victoria. ¿Cómo podemos decir que en Cristo somos más que vencedores si no estamos experimentando el amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo, la mansedumbre de Cristo? Ser siervo es un honor. Cristo fue un siervo. ¿Por qué nosotros queremos aspirar a ser más que Cristo? De ninguna manera. Jamás. Mansedumbre. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos que someternos a las autoridades, dice la palabra de Dios, porque Dios las puso.
Aún dentro del matrimonio se dice, es que la mujer tiene que someterse, sujetarse al marido. Pero también el marido tiene que sujetarse a su familia, tiene que servir a su familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero ¿cómo cuesta? Porque el orgullo, porque todavía no hemos logrado ser pobres en espíritu, porque todavía hay orgullo, hay vanidad, hay necedad. Todavía estamos sentándonos de vez en cuando en el trono que solo le pertenece a Jesucristo. Todavía somos capaces de desobedecer a Dios, dejar de hacer la voluntad de Dios para hacer mi voluntad, pensando que en esta ocasión yo voy a ser más sabio que Dios y lo que yo vaya a hacer me va a salir bien. Dios quiere que seamos mansos para bendición de nuestra vida. Es que los primeros que vamos a disfrutar la bendición de la mansedumbre somos nosotros. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ministerio. El gran secreto, ¿alguien quiere el mejor secreto para la bendición? Mansedumbre. Pero es que es demasiado amargo para el orgullo. El Señor dijo, venid a mí. ¿Pero venir a qué? Venga Cristo. El Señor está abriendo sus brazos espléndidamente para recibirnos. Y dice, venid a mí. Está trabajado y cargado. Está trabajado y cargado porque hay orgullo, porque hay vanidad, porque se ha equivocado. Porque hay muchas pruebas, muchas consecuencias de las acciones que usted mismo ha provocado. Porque hay mucho daño, hay mucha lástima, hay mucho dolor, hay muchas heridas, hay muchas cicatrices. No siga viviendo de esa manera. Esa manera es triste, es dolorosa, es angustiosa y termina en el infierno. Por eso venid a mí. En la condición en la que se encuentre, venid a mí. Venid a mí ahora, venid a mí ya. Venid a mí. Porque yo quiero hacerles descansar. Descansar de las consecuencias de su orgullo, de su vanidad, de su necedad, de sentirse su propio Dios, de querer mandarse a usted mismo. Quiero darle una manera distinta de vida, una manera exitosa de vida, una manera grandiosa de vida por este tiempo y por la eternidad. Venid a mí, porque va a hallar descanso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, orgullo, vanidad, necedad y todas sus consecuencias pasan, porque ahora vamos a vivir una vida conforme la vida del Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. A los creyentes que viven en su orgullo, en su vanidad, en que no se han rendido a Cristo, en que escuchan el llamado de Dios pero no lo obedecen. Hoy es un tiempo de rendirse a Él. De presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero si hay una persona que no conozca a Jesucristo, es tiempo de venir a una nueva vida, de gozo, de paz, de bendición. No solo temporal, sino eternal. Pero necesita dejar su orgullo y rendirse ante Él. Si el Señor lo ha guiado a través de la palabra y lo ha confrontado con sus pecados, si usted reconoce que es pecador, si usted quiere el perdón de sus pecados y la vida eterna, el Señor Jesucristo quiere dárselos esta noche. Ábrale su corazón a Jesucristo. Y de alguna manera todos tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo en la necesidad que tengamos.
ábrale su corazón a Jesucristo y ríndase delante de Él. Dígale, Señor, he pecado, mi orgullo, mi vanidad, he hecho lo malo delante de ti. He conocido lo que es bueno y he hecho lo malo, porque lo he querido hacer a mi manera y he pecado, te he ofendido a ti, he dañado a mucha gente. Señor, perdóname, 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 perdóname. Que esa sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia hoy de todo pecado y de toda maldad. Hoy quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. Hoy quiero, Padre, tener una vida nueva en ti. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El texto dice, bienaventurados, felices, dichosos los mansos. Que esta bienaventuranza sea para usted esta noche y la pueda disfrutar en Jesucristo. Le agradecemos una vez más a la familia Guzmán Herrera que nos abrió las puertas de su hogar y al Señor que nos permitió pues disfrutar de la meditación de su palabra. Vamos a continuar, todavía nos queda una lección más sobre esta bienaventuranza de los mansos y es la consecuencia. Si el Señor lo permite, lo estaríamos estudiando en la próxima lección. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga.